parece que Bueno, vamos hagámosle, doctor. al tema de la elección de la fiscal? Hagámosle, pues, doctor. Bueno, esto es con documentos auténticos, derivados del proceso que se adelanta en el Consejo de Estado contra el acto, porque es un acto de la administración por medio del cual se elige a una persona. Un acto de elección no es una sentencia, un acto de elección se vuelve un acto de administración que está gobernado por las reglas de lo contencioso administrativo y sobre lo cual tiene plena competencia el Consejo de Estado. Entonces, a finales del mes de noviembre de 2010, se reunió la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Advertamos que la Corte en ese momento no tenía, de los 23 magistrados, no tenía sino 18 en ejercicio, pero por una razón, porque los mismos magistrados no habían sido capaces de cumplir el deber que tenían de elegir a los demás. De manera que esto era culpa absoluta y total de los magistrados de la Corte. Recordemos que en la sala laboral hubo 2 vacancias durante más de un año. La sala quedó desintegrada y los magistrados no se pusieron de acuerdo para la elección de quienes habían de suceder a los que se habían retirado. Entonces estaban 18, pero la Corte Suprema de Justicia es de 23 y el reglamento dice que la elección no procede sino por las 2/3 partes de los magistrados de la Corte. Esto es lo que se llama una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta. Si el Congreso tiene 102 miembros y hay que proceder a resolver un problema de un acto legislativo o de unas leyes estatutarias, se necesita la mayoría absoluta del Congreso. No importa que haya algunas vacantes en el Congreso. El Senado es de 102 miembros y se necesitarán entonces siempre por lo menos 52 votos para esa elección. Pues bien, eso lo tenían claro los magistrados y lo dijeron no una, sino muchas veces. Les voy a leer. Estos son palabras textuales de las actas de la propia Corte. Previamente a proceder a las votaciones pendientes, el señor presidente encargado, el doctor Jaime Alberto Arrula, era presidente por orden alfabético, designó la comisión escrutadora compuesta por los siguientes magistrados: Augusto Ibáñez, Francisco Javier Ricaurte y Arturo Solarte. Y recordó el señor presidente encargado que en la sesión del 29 de noviembre, porque esto era ya en la sesión final del 2 de diciembre, la sala acordó votar en bloque todas las elecciones pendientes, decretar un receso para que la comisión escrutadora efectuara el conteo y verificara si todas ellas arrojaban un resultado de 16 votos o más, pues de lo contrario se consideraría fallida. Lo dice la propia Corte y lo dice en el acta que estoy leyendo. 16 votos o más, que son las 2/3 partes de 23. Entonces, ¿qué pasa? Que el magistrado William Namén Vargas deja una constancia. Como expresé a la plenaria, a la comisión y a los restantes magistrados, respetuosamente reitero a la sala plena mi indeclinable decisión de mantenerme al margen de cualquier acuerdo previo en las elecciones de fiscal general de la Nación, magistrados y dignatarios, en todas las cuales ejerceré el derecho al voto, libre, a conciencia, ceñido estrictamente al ordenamiento jurídico, al reglamento y a mis convicciones. Y entonces, después de esa constancia del doctor Namén, harto elocuente, viene la elección del fiscal general de la Nación. Entonces se le comunica a la sala que los candidatos son Carlos Gustavo Arrieta Padilla, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Viviana Leida Morales Hoyos. Efectuada la votación, los magistrados escrutadores informaron el siguiente resultado: Carlos Gustavo Arrieta, 2 votos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, 4 votos, Viviana Leida Morales, 12 votos, total 18 votos.
En consideración al resultado obtenido, el doctor Arrula Paucar, presidente encargado, sometió a consideración de la plenaria los nombres de los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Viviana Leida Morales. La comisión escrutadora informó el siguiente resultado, es decir, sacaron al doctor Arrieta, que no había obtenido sino 2 votos, y viene la confrontación Vivian Morales y Juan Carlos Esguerra, no más que ellos, porque con 12 votos no podía ser elegida la fiscal. Y viene la votación. Juan Carlos Esguerra Portocarrero 5 votos, Viviana Leida Morales 13 votos, para el total de los 18. Entonces, tampoco se puede elegir fiscal. Acto seguido, el señor presidente puso a consideración de la plenaria los nombres de los doctores Juan Carlos Esguerra y Viviana Leida Morales Hoyos, de manera individual, ya no los dos, sino de manera individual. Vivian Morales saca 14 votos y Juan Carlos Esguerra 9 votos. El señor presidente encargado, oigan, palabras textuales, anunció que se había agotado el procedimiento señalado en el reglamento de la corporación y que no se había logrado la elección, con 14 votos de Vivian. Entonces viene otra proposición para otra votación. Viviana Leida Morales 13 votos, votos en blanco 5, total de votos 18, Juan Carlos Esguerra 9 votos. En esta forma culminó la ronda reglamentaria para la elección de la Fiscal General de la Nación, Indicó el señor presidente encargado que para la culminación exitosa del proceso de elecciones pendientes, la sala plena había acordado votarlas en bloque. Efectuada la ronda de votaciones, se decretó un receso. Transcurrido la comisión escrutadora informó que no se había obtenido resultado favorable. Y óiganme pues, aquí empieza este temita. Señaló el señor presidente encargado que la comisión accidental propuso que una alternativa para superar la dificultad era adoptar, oigan, por única vez, el criterio de que las 2/3 partes de los votos, mayoría exige reglamento, no sobre los 23 magistrados que deben integrar la Corte Suprema de Justicia, sino sobre los 18 que actualmente la componen. No, la Corte la componen 23 magistrados, de los cuales hay 18 en ejercicio y 5 por nombrar. Pero adoptar por única vez ese entendimiento que está en contra de todas las reglas que rigen los procedimientos en materia de mayorías absolutas. A la propuesta anterior se opusieron los doctores María del Rosario González de Lemos, Alfredo Gómez Quintero, William Namén Vargas, Edgardo Villamil Portilla y Gustavo José Géneco Mendoza, entre otras razones, por considerar la interpretación propuesta contraria al reglamento general de la corporación, el cual es claro, además de que la propuesta, a su juicio, no era una interpretación, sino en realidad una reforma al reglamento, para lo cual él mismo señala un trámite específico. Entonces, la cosa era perfectamente clara. Lo que querían hacer era una argucia jurídica para reducir las 2/3 partes de los 16 que se necesitaban a 14, que sí serían las 2/3 partes de 18 votos. Entonces viene la votación, nueva votación, pero ya para una cosa distinta, que era para interpretar el reglamento por una vez, oigan pues, por una sola vez, para que esto fuera posible. El presidente encargado sometió a votación nominal y pública la propuesta de interpretar, insisto, por esta única vez, el reglamento general de la corporación, en el sentido de entender que la mayoría de las 2/3 partes que exige dicho reglamento para todas las elecciones que están pendientes se calcule sobre los 18 magistrados que actualmente la integran. Se procedió a votar de la siguiente manera y se transcriben las manifestaciones efectuadas por los magistrados. Entonces, el doctor José Leonidas Bustos dice: voto no con la convicción de que estemos haciendo una rebaja del quórum, sino interpretando cabalmente el reglamento. Y entonces dice, es que hay ausencia de 5 magistrados. No, ausencia porque no los han querido nombrar.
Ese es otro tema y son ellos responsables de que la Corte estuviera cercenada. Y este tema continúa, y continúa con unas declaraciones de cada magistrado diciendo cómo votan. Y hay algunas que queremos subrayar. El doctor Gustavo Géneco Mendoza dice, como lo anunció la doctora Elsie, ya en la sala laboral expresé mi criterio, salvando el voto y dejando la constancia respectiva por escrito en el sentido de que los quórums en estos casos deben tenerse sobre la totalidad de los miembros y no sobre los que están al momento respectivo de la votación. Alfredo Gómez Quintero dijo, mi voto es negativo porque considero que esa interpretación del reglamento no es procedente. El reglamento es supremamente claro en este sentido. La doctora María del Rosario González de Lemo, mi voto es negativo porque el quórum es sobre la totalidad de los miembros de la corporación. Y empiezan los próceres de la reforma por una vez a la interpretación del reglamento. Augusto Ibáñez dice, palabras textuales, no estoy quitando ni agregando nada. Pese a mis súplicas, no fue posible concitar la tranquilidad de la Corte. Observo que esta es una situación de dificultad y por ello, y solamente por esta vez, voto afirmativo. Óiganme pues el razonamiento de un jurista. Como es una situación de dificultad, voto solamente por esta vez, es decir, de aquí en adelante seguiré interpretando el reglamento como el reglamento es. Entonces, ¿qué dicen después? El doctor Jorge Luis Quintero Milanés dice que mi voto es afirmativo a la propuesta y sobre todo porque no se va a aplicar en el futuro. Óiganme pues, no se va a aplicar en el futuro, es decir, no van a violar la ley sino una vez. Entonces el doctor Socha Salamanca dice, después de unos razonamientos, es por ello que me veo obligado a expresar mi voto afirmativo. Sé que de otra manera sería más lo que se sacrificaría que votando en conciencia y de la mejor buena fe por esa interpretación. Entonces el doctor Arturo Solarte da una motivación de su voto afirmativo. Dadas estas circunstancias, concluye, y ante la necesidad de pros y contras, por eso voto afirmativamente por esta única ocasión esa interpretación, por esta única ocasión. El doctor Javier Zapata Ortiz, óiganme esto, a pesar de mi disgusto, porque le he venido llevando la radiografía al cambio de la terna, pero en aras de la grandeza de la Corte, mi voto es afirmativo, en aras de la grandeza de la Corte. Y concluye Jaime Alberto Arrubla Paucar. Yo voto afirmativamente, no obstante, y en esto quiero aclarar, me parece que la interpretación correcta es sobre los 23 votos. Óigame, la interpretación correcta es sobre los 23 votos. ¡Por Dios! Porque esos son los miembros de la Corte. Sin embargo, donde estoy puesto por destino, por casualidad, me toca percibir lo que está sucediendo hacia afuera. Lo ideal hubiéramos y que no hubiéramos tenido que hacer ninguna interpretación. Por favor. ¿Cómo les parece esa gracia? Por favor, repítanos, entonces, doctor Londoño, con todo respeto. Y entonces concluye de esta manera. Y a pesar de que, repito, yo mismo tengo mis reservas, eso sí, lo hago por esta sola vez y para que salgan estas votaciones. Y entonces, ahí sí quedó reformado el reglamento por interpretación, por esta sola vez, comprometiéndose a no seguir violando la ley y eligieron a la fiscal general de la Nación. Esa es la historia. Historia que venía con un antecedente supremamente complicado, y es que el presidente de la República había dicho que la falta de elección debía interpretarse como la voluntad de la Corte de rechazar esa terna. La Corte nunca rechazó la terna, señor presidente, y ese es uno de los motivos por los cuales también está siendo demandada la elección de la señora Vivian Morales. Uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la Corte Suprema de Justicia, que se puso de acuerdo en su mayoría, recordemos que hubo 5 magistrados que se mantuvieron al pie
del respeto del reglamento para decir que violaban la ley, pero solo por esta vez. ¿Les gustó ese al oído? Pues doctor, la sacó del estadio. La sacó del estadio. 7:42 minutos en la hora de la verdad. Sin palabras. Sin palabras. Por Dios santísimo, esto sí es... Esto es la... Bueno, a mí me gustaría volver a escuchar lo que dijo el doctor Jaime Arrula Paucar, porque es que esto sí es como la tapa del Congolo. El doctor Jaime Alberto Arrula Paucar, William. Repitamos eso, porque es que... Con toda... Dice, yo voto afirmativamente, es decir, vota por el cambio de reglamento. No obstante, y en este quiero aclarar, me parece que la interpretación correcta es sobre los 23 votos. Entonces... Es decir, voto por lo contrario, pero la interpretación correcta es sobre los 23 votos. ¿Cómo le parece? Y termina, nomás. A pesar de que, repito, yo mismo tengo mis reservas, eso sí lo hago por esta sola vez y para que salgan estas votaciones. Es decir, para que hayan votaciones por una sola vez voy a violar la ley. Lo que dijeron varios magistrados, como el doctor Augusto Ibáñez. ¿Cómo le parece? Dios mío, Dios mío. Y ese es el presidente de la Corte, el doctor Arrula Paucar. Era el presidente encargado de la Corte por orden alfabético. Sí. Entonces, pues, así violó la Corte su propio reglamento. Los magistrados en ese momento en ejercicio eran 18 porque la Corte no había querido nombrar los otros 5 porque estaban agarrados como perros y gatos. La sala laboral llevaba 2 años, más de un año, limitada porque no habían logrado nombrar 2 magistrados. Y óigame, William, esto. Señor. De acuerdo a esa interpretación, la doctora Cabello habría sido elegida antes de la doctora Vivian Morales. Por Dios. Entonces, claro, porque la doctora Vivian Cabello, con el mismo número de magistrados, había obtenido más votos. Ella llegó a 15 y no alcanzó a los 16. La doctora Cabello. Cabello. Sí. La doctora Cabello. La doctora Cabello llegó a 15 votos. Luego quedó elegida fiscal general de la Nación con esa interpretación. ¿Y esto qué? Entonces... ¿El Consejo de Estado qué le toca ahora, doctor? Porque eso está en el Consejo de Estado. Entonces al Consejo de Estado es que esto es tomado de un documento que sale del Consejo de Estado, que es el que está conociendo esta demanda, que es de una claridad meridiana, que como le digo, todo este proceso tenía un antecedente lamentable también, que es cuando el presidente de la República dice que está eligiendo una segunda terna porque interpreta el silencio de la Corte como un rechazo a la terna que se ha presentado. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? La potestad del presidente para elaborar una terna es una potestad soberana. La Corte, si tiene objeciones a algunos nombres, los tiene que plantear. Pero ¿cómo es eso, pues, de que la Corte Suprema de Justicia dice que interpreta el silencio de la Corte y entonces se somete y plantea una segunda terna? Pero viene la Corte y, violando su propio reglamento, elige a Vivian Morales con menos votos de los que el reglamento de la Corte exige para elegir fiscal general de la Nación. Se necesitan 16 y ella fue elegida con 14 votos. Y la doctora Cabello, que recuerde, usted era funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, sí, señor, había obtenido 15, y con 15 no le alcanzó para ser fiscal, pero a la doctora Vivian Morales con 14 sí. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Qué 14? Bueno. ¿Qué 14 tan bien hecho? Bueno, doctor, por ahí debe de estar el presidente del Consejo Ciudadano